En los próximos 45 minutos de este masterclass voy a resumir o tratar de resumir el trabajo de nuestro grupo en cuanto a la búsqueda e implementación de las mejores estrategias de abordaje inicial del paciente pediátrico quemado. Nuestra línea de servicio de quemados tiene posibilidades de uso de ciertas herramientas como las que ustedes ven aquí, que voy a tratar de señalar, ¿cierto? En lo que es la búsqueda de recursos digitales que nos permitió a nosotros como grupo encontrar los mapas conceptuales y activos, las novedades y los temas emergentes en el campo de las quemaduras pediátricas y unos mapas de calor que son estos que ustedes pueden ver acá, aquí, muy bien. En cuanto a lo que son las publicaciones y por decirlo así, cuál es la onda actual del tema específico, en este caso, pues los pacientes pediátricos quemados. También podemos saber quiénes están publicando más y qué están publicando y así nosotros poder evaluar las diferentes como capas de investigación. Y que claramente esto nos permitió a nosotros como grupo ver la realidad en cuanto al manejo integral del paciente pediátrico quemado, pero también, como dice uno de nuestros ingenieros, soñar con cosas nuevas en nuestra línea de quemados. Iniciemos con una contextualización epidemiológica corta. La OMS afirma que hay 260 niños que mueren por quemaduras diariamente. Lo que hace que las lesiones, por ejemplo, por quemadura en la población pediátrica sean el cuarto mecanismo de lesión más común después de los accidentes automovilísticos o la asfixia o el ahogamiento, y es la principal causa de mortalidad pediátrica por lesiones en este momento a nivel mundial. En Colombia, más o menos 1.100 niños fallecieron durante 10 años de observación y esto representa las quemaduras un 22.1% de todas las muertes por lesión y siendo los menores de 5 años el grupo mucho más afectado, casi un 60%, con unas tasas de mortalidad bruta que se pueden ajustar a 1 por 100.000 niños. En Colombia se ha determinado que la distribución regional sigue siendo en los departamentos, por ejemplo, que ustedes ven acá marcados en rojo, como el Atlántico, norte de Santander, los Santanderes, Caldas, Guainía, Chocó, los que representan la mayor tasa de mortalidad. Y a pesar de que estas cifras registradas y el número de lesiones fatales sigue siendo desconocido, esto es solo como un iceberg del desconocimiento de nuestro país en las cifras de pacientes quemados. Se estima que 15.000 a 20.000 niños sufren lesiones térmicas en Colombia y las poblaciones vulnerables obviamente son las más afectadas. Las cifras son mucho más alarmantes cuando uno ve las estimaciones internacionales de las lesiones por quemaduras intencionales, que pueden variar entre 1 al 25% en los niños ingresados a los centros de quemados, con unas cifras aproximadas del 12% en nuestro país. Las principales agentes que producen muertes por quemadura en nuestro país son los líquidos calientes, seguidos del fuego y seguidos de la electricidad. Es fundamental en el paciente pediátrico con lesión térmica la evaluación rápida del daño térmico. Lograr esa estimación precisa de la lesión por quemadura nos va a guiar en la reanimación pediátrica por fluidos, obviamente en el cuidado inicial del paciente y el cuidado continuo de la lesión que estamos manejando. Esa evaluación precisa de la extensión de la quemadura es esencial para un tratamiento adecuado y exitoso, incluyendo obviamente la reanimación. Y esa determinación se define obviamente por el porcentaje de área de superficie corporal quemada que todos conocemos sobre el área de superficie corporal total, por lo cual uno excluye las quemaduras de primer grado. Pero una determinación precisa del alcance de una lesión por quemaduras a menudo no resulta fácil para nosotros y es un desafío en la práctica clínica y en la mayoría de los casos ese área de superficie corporal total quemada es sobreestimada, siendo más probable que se sobreestime esas quemaduras a menudo, por ejemplo, más pequeñas, y mientras que las quemaduras más grandes se estiman obviamente con mayor precisión. En el 2017, Armstrong informó que el 77% de las mediciones de esta área de superficie corporal total quemada preingreso a las unidades especializadas de quemados se sobreestimaron en más de un 25% en comparación con las calculadas por los especialistas de los centros de quemados. Esa evaluación inexacta del área de superficie corporal total resulta en algo gravísimo para nosotros, que es una resucitación excesiva, es una sobrereanimación que contribuye al daño capilar y al edema, y obviamente a la disfunción pulmonar de nuestros pacientes. El aumento también de complicaciones intraabdominales, intracompartimentales y otras tantas complicaciones como las que les describo acá en esta diapositiva. Ahora bien, aunque sabemos que existe la tendencia a optimizar la reanimación a valores supranormales,
también existen los casos de la reanimación que es subóptima, que conduce a un mayor, por ejemplo, profundización de las quemaduras y prolonga los periodos de choque de los pacientes. Adicionalmente a la sobre o subestimación, juega un papel vital en la distribución de los centros de quemado, porque si yo hago una sobreestimación, podría resultar no solo en un uso excesivo de recursos, y si hago una subestimación, obviamente resulta en complicaciones y mayor mortalidad en los pacientes. Entonces, ¿cuáles son los métodos que uno se pregunta cuando uno está en una unidad de cuidado intensivo de quemados y cuando está enfrentando un quemado para la estimación de ese tamaño de la quemadura? Como ustedes ven acá, desde 1800 se han establecido varios métodos cuyo desarrollo ha sido influenciado obviamente por las técnicas de la época, pero es hasta 1942 que el tratamiento de las quemaduras con base científica se convirtió en el foco de interés debido a la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y al desastre de un club nocturno en Estados Unidos, que es el Coconut Grove, que fue uno de los más mortíferos y que murieron más o menos unas 500 personas por quemaduras. Y esos dos problemas no solo condujo a una reforma de los estándares y los códigos de seguridad de todos los Estados Unidos en cuanto a bares y seguridad, sino que se estableció un servicio de investigación de quemaduras en el Boston City Hospital y un Comité Nacional para la Investigación de Quemaduras. Y ahí se comenzó a empezar a trabajar en la determinación de las áreas de la superficie total quemada, y su viabilidad para un método de alta calidad se volvió nuevamente una prioridad. Entonces, 2 años después, en 1944, Land Browders de la Escuela de Medicina de Harvard publicaron el llamado Land Browder Chart para mejorar lo que era el cálculo de las proporciones corporales y obviamente reducir los errores. Esta herramienta definió por primera vez los límites claros de las regiones corporales y consideró las diferentes proporciones durante el crecimiento humano, que era de vital importancia. Se han realizado en el paso del tiempo múltiples modificaciones de la Land-Browder Chart, lo cual es útil obviamente en pacientes, por ejemplo, obesos, donde los segmentos corporales individuales de las áreas de superficie corporal total se determinan en función del índice de masa corporal, y esto nos permite disminuir esos errores que se magnifican cuando se están aumentando los índices de masa corporal. Ahora, a pesar de todas esas modificaciones, esta herramienta se ha mantenido en un uso en forma original hasta el presente, por lo que no solo asigna diferentes proporciones corporales y diferentes grupos de edad, sino que diferencia muy bien las partes delanteras de las posteriores del cuerpo en este modelo gráfico que ustedes ven, y muestra los límites de regiones corporales específicas y los define en diferentes porcentajes de área de superficie corporal total. Aunque tiene un problema, que es que no diferencia ni el sexo, ni el peso, ni la altura, ni la forma del cuerpo. Después de esto, continuando con algo de la historia, se hizo la estimación del tamaño de las quemaduras con otros métodos que se utilizan en la práctica, que muchos de ustedes conocen, que es la regla llamada de los 9, que se originó en una discusión entre unos amigos, Wallace y Pulaski, en 1949. Y esta claramente es una herramienta popular para determinar y estimar la extensión de la quemadura porque es de fácil recordación, pero adolece generalmente porque es imprecisa y difícil de aplicar en niños, ya que no mira las proporciones corporales que varían con el crecimiento. Al igual que los gráficos de Land Browder, la regla de los 9 ignora la diferencia de sexo, peso, altura y forma del cuerpo. Inicialmente estaba destinada como para una aplicación preclínica para casos de desastres o bajas masivas. Y después se realizaron otras escalas sin mucha adherencia, que son las reglas de los palmas, la regla de los 5 o la regla de los 8 para pacientes menores de 10 kilos. Es a principios de 1980 donde se implementaron modelos bidimensionales como tal, ¿cierto? Estos modelos en 2D tienen asistencia por computador bidimensional, pero el problema del 2D es que no considera la tridimensionalidad del cuerpo humano. Entonces no era posible capturar las partes del cuerpo como las laterales, lo que generaba obviamente un problema de calidad en términos de precisión, de estimación de la quemadura, y el 2D solo mostraba el cuerpo en una mitad anteroposterior únicamente. Es entonces como en el 2000 llegan los 3D, estos sistemas 3D, a partir del 2000 se desarrollan por computadoras tridimensionales.
Estos sistemas 3D tienen unas ventajas significativas a los modelos 2D, porque tienen la posibilidad de adaptarse a las características del paciente y representan mucho mejor en la manera real al paciente. Evitan el error metodológico que tenía, por ejemplo, los 2D y permitía la adaptación al sexo, al peso, la altura y la forma del cuerpo. Y logran una gran validez por índice de masa corporal, pero los que están por debajo de 30, con algunas limitaciones, por ejemplo, en pacientes que tuvieran como, por decirlo así, proporciones corporales como inusuales. Ahora, en la actualidad uno puede escanear en 3D, ese escaneo uno lo puede hacer en 3 subsistemas, como un escaneo corporal, acá esto es el escaneo corporal, luego hace uno una reconstrucción 3D y luego uno puede hacer un cálculo interactivo aquí del área de superficie corporal total quemada. Es un sistema de medición individual y muy preciso que proporciona una imagen exacta del cuerpo del paciente teniendo en cuenta las características corporales de ese paciente y se adapta a esas características. Ahora bien, al final esa interfase limpia todo lo que es con una plataforma de visualización y luego, como ven ustedes aquí, delinea el borde del área. Luego identifica los puntos cerca de la línea, luego identifica todos los puntos interiores y luego calcula el tamaño del área destacada. Y al final, como pueden ustedes ver, uno puede ver la zona de quemadura, en este caso simulada con un parche, y los resultados de cálculo aquí acá a la derecha del área de superficie corporal total quemada. Entonces, con estos nuevos sistemas 3D, el desafío es que los gráficos que usamos se puedan comparar con estas medidas muy objetivas y modernas para los sistemas que tenemos, por ejemplo, los 3D actuales. ¿Y qué tenemos nosotros entonces? Este sistema de 3D nos permitió evaluar, obviamente con exactitud y crítica, la estimación del gráfico de Land Broders y en términos de precisión de sobreestimación de la quemadura, claramente pues el sistema 3D es superior al gráfico de Land Broder. Pero a pesar de esto, el gráfico de Land Broder es el método más preciso clínico a la cabecera del paciente quemado que podemos usar en la actualidad y en nuestra realidad. Nos da la mejor estimación clínica del área de superficie corporal total para las quemaduras pediátricas. Otro punto muy importante es la profundidad de la quemadura. Además de la existencia de la lesión por quemadura, la profundidad de la quemadura es otro criterio vital, de vital importancia, porque lamentablemente no hay un consenso sobre el mejor método práctico para la estimación de la profundidad de la quemadura. La determinación de la profundidad de las quemaduras sigue siendo un desafío también en la práctica para nosotros y es fundamental obviamente para poder dar un tratamiento óptimo y como guía en el cuidado inicial y también en el cuidado continuo de la lesión que estamos nosotros manejando. Nosotros clasificamos en la unidad las quemaduras por consenso. En esta clasificación no hacemos subclasificaciones, manejamos primero, segundo y tercer grado. Con el compromiso de las diferentes capas, pues la determinamos, pero no hacemos subclasificaciones. Para esto, en el 2020, Barnes publicó un estudio con un alto potencial como un nuevo método de medición sin contacto. Básicamente son imágenes hiperespectrales tomadas por cámaras espectrales que estiman parámetros de perfusión 3D y describen objetivamente la microcirculación de la quemadura durante las 72 horas después de la lesión térmica. Todos los perfiles de la profundidad de los parámetros de perfusión tienen unos rasgos característicos y unas diferencias según los grados de daño. En total, estos sistemas tienen 26 parámetros que describen la estructura de la capa de la piel perfundida y con base a esto, el escáner hace un análisis de esas características de perfusión y hace un procesamiento de los datos y nos da una clasificación confiable de estos grados de quemadura, que nos apoya obviamente en la selección temprana del tratamiento óptimo y permite así una clasificación obviamente precoz. Nosotros estamos esperando una respuesta del comité de compras en este momento de la Fundación Santa Fe para que este nuevo método esté con nosotros a partir de los próximos meses. Otro es la imagen láser Doppler, ha surgido como un complemento para ayudar a aumentar la precisión de la evaluación clínica objetiva de la profundidad de la quemadura a través de una medición indirecta y también sirve para poder predecir el tiempo de curación, como ustedes ven aquí en esta tabla, con una precisión del 90 al 97%.
Existen otros métodos para que podamos determinar tempranamente la profundidad de la quemadura, que incluyen tomografías, técnicas fotoacústicas, la misma resonancia magnética, espectroscopías con infrarrojo, pero la mayoría de estos métodos no son viables en un futuro cercano para muchas de las instituciones porque su adopción se ve obstaculizada por varias cosas, especialmente por los costos. Por eso, nuevamente, siendo consciente de nuestra realidad como país, el examen físico es fundamental y sigue siendo el método más común y tiene una precisión estimada de hasta el 89%, que es realmente buena. Ahora, dentro de un mar, o diría yo, un mundo de cuestionamientos que nosotros nos hacemos en cuanto a la atención del paciente pediátrico quemado, la reanimación aguda con fluidos para lesiones térmicas en pediatría es uno de los principales cuestionamientos. Lamentablemente tampoco existe un consenso sobre el manejo de la reanimación pediátrica con fluidos. Existe una variabilidad en la literatura con respecto a varias preguntas. El porcentaje del agua, del porcentaje de superficie corporal total quemada para iniciar la reanimación, la fórmula para guiar la reanimación, las indicaciones para el inicio de los líquidos que contienen soluciones dextrosadas y los objetivos, por ejemplo, de diuresis según los grupos de edad. Entonces, vamos a hacernos 3 cuestionamientos. Uno es ¿por qué las quemaduras requieren reanimación intravenosa inmediata? ¿Cuál es la tasa de reanimación con líquidos estimada ideal? ¿Cuál es el papel de la albúmina en la reducción de la fuga capilar? Entonces, cuando uno explora esto, pues esos cuestionamientos tienen que estar en la base del entendimiento de los principios de la reanimación pediátrica, claramente. A diferencia de otras lesiones traumáticas, las lesiones térmicas resultan en una pérdida de plasma masiva de los tejidos lesionados, lo que afecta no solo el sistema, por ejemplo, tegumentario, sino que también afecta a los sistemas cardiovascular, el sistema renal, gastrointestinal y pulmonar. Y además de la pérdida de la protección, obviamente, evaporativa de la piel, las quemaduras que son mayores del 15% de área de superficie corporal total quemada activan una respuesta inflamatoria sistémica que da como resultado una difusa y cambios masivos de líquidos y edema difuso en toda y fuga capilar difusa en todos los segmentos corporales. Esta depresión del líquido intravascular puede conducir rápidamente a shock, obviamente, y esto a muerte. Lo que sabemos es que la administración tardía de líquidos en los pacientes pediátricos que tienen contracción de volumen marcada, con quemaduras mayor del 15%, contribuye a una lesión por perfusión, reperfusión cuando yo finalmente lo estoy reanimando, lo que potencia aún más esa respuesta inflamatoria. Debido obviamente al menor volumen circulante de sangre que tienen los pediátricos, los niños, cuando uno en quemados pospone una reanimación adecuada por más de 30 minutos, eso se asocia con el desarrollo de insuficiencia renal aguda, con aumento en la duración de la estadía hospitalaria y obviamente con aumento en la mortalidad. Entonces, la recomendación es que uno rápidamente, inmediatamente debe iniciar una reanimación y no puede pasar de 30 minutos en los pacientes quemados. Si bien las quemaduras más pequeñas a menudo se pueden tratar con hidratación oral, los pacientes lactantes y los niños con quemaduras más del 10% o los adolescentes con quemaduras más del 15% requieren un acceso intravenoso inmediato y reanimación con volumen. Acceso intravenoso puede ser periférico, pero debe ser de gran calibre y obviamente lo preferible es que no estén en la piel quemada, aunque a veces eso puede ser difícil. Las vías intraóseas es una posibilidad y pueden ser necesarias y deben reemplazarse en las primeras 24 horas. Y también tenemos en algunos pacientes pues críticamente enfermos, quemados, la necesidad de catéteres centrales. Las primeras 48 horas posterior a la quemadura son las más críticas para evitar lo que es la insuficiencia renal, la sepsis y la mortalidad. Y en general los objetivos obviamente de la reanimación que le estoy haciendo a mi paciente están dirigidos a lograr una perfusión óptima de los órganos, de los tejidos y minimizar todo ese edema tisular y fuga capilar difusa generalizada que se está formando. Se han desarrollado varias fórmulas específicas que calculan los volúmenes estimados de reanimación con líquidos basados en la edad y en los pesos, y algunas pueden incluir conceptos pediátricos fundamentales, que son los líquidos de mantenimiento, con la posibilidad de incluir soluciones dextrosadas. Claramente porque los lactantes y los niños tienen una reserva limitada de glucógeno y un mayor riesgo de desarrollar hipoglicemia si uno no tiene en cuenta esas soluciones dextrosadas.
Entonces, la fórmula de Galveston y Cincinnati son las dos principales herramientas pediátricas específicas, a diferencia del Parkland básico, porque cuentan los volúmenes estimados de reanimación con líquidos que incluían esa solución, que siempre deben incluir solución con lactato, y también incluyen soluciones dextrosadas de mantenimiento para los pacientes menor de 30 kilos. Estas fórmulas están diseñadas con más o menos en un periodo inicial de 24 a 48 horas después de la quemadura, y también incluyen estas fórmulas el uso, por ejemplo, de albúmina en reanimación, que vamos a ver más adelante. Esta es la fórmula de Parkland, una de las más conocidas. Son las utilizadas en los niños mayores, especialmente de 30 kilos, y los adolescentes. Ninguna de ellas incluye coloides, ni la de Parkland ni la de Brock, en las primeras 24 horas, ni soluciones destrozadas. Entonces luego viene la de Parkland modificada, que esta es la que nosotros realmente más usamos en la unidad de cuidado intensivo pediátrico quemados, y es la que incluye dextrosa al 5% en solución salina para mantener la normoglicemia en ayunas. Después de 24 horas uno puede, por ejemplo, disminuir, como ustedes se pueden dar cuenta acá, disminuir este lactato de pérdida de 3 a 1.5 mililitros por kilo por superficie corporal quemada. Y posteriormente, según obviamente los gastos urinarios, los desenlaces, el inicio de alimentación, las metas de reanimación, uno puede ir ajustándola después de 24 horas. Esta de Parkland y Orlando modificada y esta modificada son las que nosotros instauramos por consenso en nuestra unidad. Desafortunadamente no existen comparaciones directas entre los diferentes tipos de fórmulas pediátricas para que yo les pueda determinar su superioridad en este momento. Ahora, en cuanto a la albúmina en quemados, hoy sabemos que la reanimación asistida por coloides, en este caso la albúmina, reduce la necesidad de líquidos, especialmente en un subconjunto de pacientes específicos con quemaduras muy profundas y graves y con áreas por encima del 15%. Y bueno, aquellos que, por ejemplo, no logran mantener los objetivos del gasto urinario o que no pueden recuperar, por ejemplo, el volumen después de varios bolos de reanimación. Perdón. Así, me fui aquí. Ahí estoy. Entonces, la albúmina, una de las preguntas de la albúmina, a diferencia de otras patologías, no es si la albúmina se debe poner o no en quemados. Nosotros ponemos albúmina en pacientes quemados. Uno de los grandes cuestionamientos es si se debe poner tempranamente o tardíamente. Y cuando hablo de temprano, es entre las 8 y las 12 horas después de la quemadura y tardío después de las 24 horas después de la quemadura. Entonces, para esto hay un estudio publicado en el Pediatric Critical Care que habló de la intervención en dos grupos. La intervención fue la misma, sino lo que cambió fue la temporalidad. La albúmina humana al 5%, 0.5 gramos de albúmina por kilo de peso corporal en una infusión de 4 horas, una vez al día durante 3 días. ¿Y qué encontraron ellos? Entonces, ellos encontraron, como pueden ver, que los pacientes del grupo de intervención temprana de 8 a 12 horas requirieron menos líquidos cristaloides que los controles durante los primeros 3 días posteriores a la quemadura. La media del gasto urinario no mostró mayores diferencias. La sobrecarga sí fue diferente porque la sobrecarga la tuvieron 13 de los controles y solo un paciente del grupo temprano de intervención, y la duración de la hospitalización también fue mucho menor. Hoy nosotros usamos albúmina en los pacientes que tienen indicaciones en una forma temprana o también tardía, si tienen, por ejemplo, infiltrados pulmonares bilaterales, cardiomegalias, edema pulmonar, derrame, presencia de síndromes compartimentales, las necesidades, por ejemplo, de escarotomías o fasciotomías, o cuando nos damos cuenta que hubo una progresión, una profundización de la herida, de esa lesión cutánea de un segundo a un tercer grado, cuando lo ha determinado, por ejemplo, el equipo de cirugía plástica después del ingreso hospitalario, con las indicaciones que están aquí a su izquierda de albúmina humana al 5% durante estos periodos. Ahora bien, basados en el entendimiento que el cálculo de fluidos puede llegar a ser inadecuado y que la resucitación excesiva o insuficiente se asocia con un aumento de la morbi-mortalidad, es conveniente que los centros de quemados dispongan de información adicional sobre los parámetros específicos para la distribución de volumen, para prevenir esa sobre-resucitación o una reanimación insuficiente, en especial en la fase inicial crítica del paciente gran quemado, que son esas 48 horas.
y así poder, como decirlo, perfeccionar la terapia de sustitución de volúmenes. Nosotros podemos usar un dispositivo de monitorización de termodilución transcardiopulmonar. Nuestra unidad cuenta con un monitor preconfigurado y monitores modulares de la línea de Mindra y de la casa Biomedco, que es la misma de Macket, que logra una monitorización integral de nuestros pacientes y entre estos una monitorización de termodilución transcardiopulmonar. Los ensayos en niños quemados de reanimación con fluidos refinada, entre comillas, mediante la utilización de estos parámetros complementarios, por ejemplo, como el índice cardíaco, el índice de volumen sanguíneo intratorácico, el índice de agua corporal extravascular, el índice de resistencia vascular sistémica, han demostrado que los niños con quemaduras mayores del 30% del área de superficie corporal total quemada, monitoreado con sistema SPICO, reciben significativamente menos líquidos y obviamente al compararlo con los pacientes que fueron reanimados con sistemas convencionales, y esto influye en la mortalidad de nuestros pacientes. La tasa de mortalidad, como ustedes ven acá, a lo largo del tiempo revela que hay una incidencia más temprana y consistentemente más alta de muertes en el grupo convencional. Es que es difícil este marcador. Claramente necesitamos obviamente muchos más ensayos prospectivos y aleatorizados con más y multicéntricos que investiguen el uso de estos de algoritmos adecuados y ajustados a los líquidos para que proporcionen una guía adicional para los que manejamos la reanimación en niños quemados graves. Nuevamente, debe ser claro que estos dispositivos de alta gama no están fácilmente disponibles en todos los sitios por los recursos limitados, y sigue siendo fundamental el uso de los criterios de valoración de reanimación a la cabecera del paciente. Uno de estos es el gasto urinario. Se debe utilizar como una guía de reanimación de líquidos y se deben controlar los balances de una manera estricta, con un balance completo, racional y horario, así como otros parámetros como frecuencias cardíacas. Uno puede llegar a usar la presión venosa central o como la tendencia al hallazgo de las exploraciones físicas, de la evolución del sensorio, de la hemodinámica normalizada de los pacientes. Todo esto es de vital importancia para evitar la hipo o la hipervolemia y clave para una reanimación adecuada de nuestros pacientes. Los biomarcadores de tendencia, como los niveles de lactato plasmático y el déficit de base y su aclaramiento y su normalización respectivamente, también pueden ser útiles para estimar la gravedad de las quemaduras y predecir la supervivencia de nuestros pacientes. Acá vemos un estudio del Hospital Universitario de La Paz, publicado en el 2020. Nos muestra cómo los niveles iniciales de lactato mayor de 2 y en pacientes de más del 20% de área de superficie corporal total quemada son un factor de mal pronóstico con un OR de 2.2. También en este estudio determinaron y analizaron pacientes con niveles de lactato por encima de 2 y niveles de lactato por debajo de 2, acá, y encontraron el grupo de lactato alto, más puntuaciones en cuanto a severidad, estancia en las unidades de cuidado intensivo, necesidad de ventilaciones mecánicas, días de ventilación mecánica y más días de shock, no más días de shock, pero sí más presencia de shock, un 87 comparado con un versus con un 60 cuando estaban por debajo de menos 2. En cuanto al aclaramiento, que es el seguimiento del lactato como marcador pronóstico de resucitación en quemados, contamos con un estudio del 2020 del Departamento de Quemados del Hospital de Nueva Delhi, que tomó 2 grupos y subgrupos. Como ustedes se dan cuenta, el grupo A estaba formado por pacientes con niveles de lactato en sangre inferiores a 2 milimoles litro. El grupo B, un lactato mayor de 2 milimoles litro. El B1, que es un subgrupo, aclararon el lactato a menos 2, de menos de 2 en las primeras 24 horas post reanimación, y el grupo B no aclaró el lactato a menos de 2 en las primeras 24 horas de reanimación. Y ellos hacen un análisis de subgrupos y encontraron que la tasa de mortalidad en el subgrupo B1 y el B2 fue del 25.8 y 57.9 respectivamente. La tasa de sepsis en el subgrupo B1 y B2 fue 27.4 y 43.5 respectivamente, y las tasas de mortalidad y sepsis en el subgrupo B2 fueron mucho más altas. Las tasas de mortalidad en el subgrupo B1 fueron muy comparables con las tasas de mortalidad del grupo A.
Este estudio, al igual que muchos en la literatura de quemados, respalda la monitorización del lactato como un marcador pronóstico de resucitación y es algo clave en el estudio de los pacientes quemados pediátricos. Otro de los puntos es la utilidad del déficit de base. La base exceso y el déficit de base como indicador de hipoperfusión en adultos quemados está muy bien establecida. Su valor en la evaluación de los niños todavía no está claro. Los adultos tienen una base exceso de -4. Ese es un estudio que mostró 221 pacientes con una quemadura más del 20% del Hospital Universitario de Utah, donde evaluaron el déficit de base versus la mortalidad. Ustedes ven acá en la figura de la izquierda el déficit de base sérico versus la mortalidad para pacientes quemados durante las primeras 48 horas después del ingreso. Y ven los valores del déficit de base en cada punto temporal para los supervivientes y los no supervivientes. El déficit de base difirió significativamente, como lo pueden ver ustedes acá, en estos grupos en el momento del ingreso y las 6 horas después del ingreso. El peor déficit de base, como se está señalando, se dio en las primeras 24 horas después del ingreso y fue significativamente mucho más negativo, -7, en los no supervivientes que en los supervivientes, lo que hace que el déficit de base sea un punto clave en la investigación en pacientes pediátricos quemados. Hablemos algo del manejo de las quemaduras. Solo cuando ya tenemos al paciente con todas sus variables sistémicas controladas, es seguro atender la superficie quemada. Esa atención debe consistir en una limpieza o un desbridamiento y, de ser necesarios, cambios en los vendajes. Debe ser un aseo suave, solo se retira la superficie lesionada, por ejemplo, elementos extraños como partículas, restos textiles, torundas, gasas, y no debemos hacer nunca un aseo quirúrgico ni realizar una agresión mayor a un simple lavado que arrastre suavemente torundas, algodones, gasas con gran cantidad de soluciones fisiológicas para que se pueda limpiar la superficie. Ahora, la cobertura consiste básicamente y únicamente en poner sobre la piel quemada apósitos estériles secos, absorbentes y muy abundantes, capaces de atrapar ese exudado sin que se alcance las capas superiores textiles. Entre la piel y los apósitos, nosotros acostumbramos a poner una capa de vaselina. Nosotros ponemos un Bactigras, que es un apósito pues, que tiene vaselina con una cantidad de clorhexidina. Tenemos un espesor, pero si este no está, podemos usar la vaselina básica. Y tiene un espesor de 3 a 5 milímetros de vaselina. No se debe utilizar ningún tipo de antiséptico tópico. Algunos, por ejemplo, pueden producir pigmentadura de la quemadura y cuando llegan remitidos es imposible ver el fondo de la lesión y de la quemadura. Además, son un riesgo para la viabilidad del tejido por una acción química de los mismos tintes. Y no se han demostrado que ninguno sea capaz de prevenir la infección y que la supuesta razón de uso sería esa, pues no tendría sentido ponerlos. Tradicionalmente, nosotros, cuando hacemos un diagnóstico de un síndrome compartimental, hemos llevado a cabo a través de la clínica ese diagnóstico y se han podido con otros catéteros o sistemas hacer mediciones de las presiones de esos compartimentos. Pero muchos pacientes por clínica han sido sometidos innecesariamente a una fasciotomía que a veces puede ser peor que la misma quemadura. Entonces, nosotros podemos usar sistemas Doppler para la evaluación de la quemadura. Estos tienen un tiempo de escaneo de 4 segundos para las áreas más o menos de 15 a 20 centímetros. El sistema es ideal, por ejemplo, para los pediátricos porque es útil para poder ver esas áreas pequeñas que tenemos. Además, es una imagen que no necesita el contacto con el tejido y nos da un resultado inmediato y nos puede decir si ese paciente tiene una indicación o no de una esclerectomía. Nuevamente, la clínica es supremamente importante. Nosotros contamos
con todos los apósitos de alta tecnología sintéticos y biológicos. Contamos con hidrocoloides, alginatos, hidrogeles, apósitos de colágeno, espumas, apósitos de control de infección, hidrofibras. Cumpliendo estos apósitos todas las características ideales de los apósitos, que son mantener un ambiente húmedo, proteger frente a la infección, adaptarse al contorno corporal, permite pues una confortabilidad, mantiene el contacto con el lecho de la herida, muchos promueven la epitelización y obviamente reducen el dolor con muy buenos resultados para nosotros en el sentido del costo-beneficio. Tenemos apósitos para la epitelización. Entre estos nosotros tenemos el Supratel. El Supratel es un apósito de alta tecnología, inteligente y novedoso. El Supratel básicamente lo que hace es como un revestimiento, es una lámina de membrana porosa que cubre la quemadura sin necesidad de realizar curaciones, lo que claramente disminuye el dolor en nuestros pacientes. A medida que va epitilizando, se va desprendiendo por sus propiedades como biodegradables, como ustedes pueden ver en esta foto. Se deja en el sitio de la quemadura hasta que se consigue el 95% de la repitilización y la parte del producto que va quedando suelta se puede ir como cortando y más o menos a los 10 o 14 días tras la quemadura uno puede decidir si ese paciente va a precisar o no un injerto de piel. Este es otro ejemplo del Supratel. Tenemos dentro del portafolio tecnológico apósitos que promueven también la epitelización como el Seroform. El Seroform es un apósito no adherente impregnado con un ungüento hidrofílico de acción bacteriostática más vaselina, el petrolato, sobre una gasa de un tejido muy fino, mantiene un ambiente húmedo óptimo para toda la cicatrización de las heridas, tiene una acción bactericida, desodorante, favorece el tejido, la granulación, no se adhiere al lecho de la herida, haciendo que sea muy fácil que lo podamos retirar, es confortable, se adapta muy fácilmente a las superficies y todos esos apósitos nosotros también obviamente los fijamos con mallas y vendajes especializados que garantizan la viabilidad de esos injertos. También tenemos el Bactigras que era el que yo les estaba hablando, que es lo que reemplazamos la vaselina, es una gasa vaselinada con clorexidina. Tenemos apósitos de control de infecciones. Estos apósitos de control de infecciones pueden ser hidrofibras, espumas. Está el anticoat que parece como lo que ustedes ven acá, una piel de culebra. Antes se usaba la sulfadiazina de plata que requería curación 2 veces al día y eso obviamente generaba dolor y mucha más manipulación. Ahora este apósito combina 2 poderosas tecnologías que trabajan como sinérgicamente. Nos da las nanopartículas de plata que se activan con una liberación prolongada en el tiempo, por lo cual no es tóxico y puede durar hasta 14 días y no se necesitan curaciones diarias. Y tiene además un agente antibiofilm que lo que hace es como una disrupción y una ruptura de la capa de biofilm exponiendo a las bacterias y luego ellos hacen una eliminación de ese reservorio de nanopartículas de plata que cubre un amplio espectro de bacterias y obviamente pues protege contra la infección. Y también previene la reformación de otra vez del biofilm. Acá tenemos otros ejemplos. También usamos la presión subatmosférica. Este caso que tenemos acá es una niña a la que se le puso un injerto de piel y el back encima para aumentar la tasa de integración de los injertos. Tenemos también apósitos biológicos. Los apósitos biológicos que nosotros usamos en este paciente después de realizar una escarectomía fue uno de injerto de banco. Estos apósitos de injerto de banco posteriormente se retiran porque su único objetivo es preparar el lecho para después injertar con los autoinjertos con un muy buen resultado posterior. Acá vemos nuestra paciente ya con sus autoinjertos. Este es otro injerto de banco como apósito biológico que busca como estimular la repitilización de la zona donante del injerto, también con muy buenos resultados. Y este es un caso de uno de nuestros pacientes extranjeros en el que usamos un apósito biológico temporal, una capa de membrana amniótica que ustedes la pueden ver acá, se puede ver. La ventaja del amnios es que es transparente y uno puede ver que en el fondo de la quemadura si está en buenas condiciones o si está infectada. Y a medida que se va epitilizando, se va desprendiendo sin generar dolor alguno.
Estos son los resultados. Acá se está desprendiendo el amnios. ¿Ok? Y estos son los resultados iniciales de esto. Ahora hablemos algo sobre la infección en los quemados. La infección en el paciente quemado desde el punto de vista fisiopatológico, después de una quemadura, los pacientes tienen una oleada de catecolaminas, reactantes de fase aguda, citoquinas inflamatorias, y las quemaduras provocan 5 a 10 veces más producción de catecolaminas, 8 a 10 veces más cortisol, y ese aumento del cortisol puede persistir hasta 3 años después de la lesión. Puede aumentar hasta 2000 veces las citoquinas proinflamatorias. Por esto, el gran quemado permanece en un estado de respuesta inflamatoria sistémica con una respuesta totalmente desregularizada e inmune y con un estado de hipermetabolismo, hipercatabolismo y un estado hiperinflamatorio, lo que si se suma a la pérdida de las barreras cutáneas, obviamente lo condiciona a un mayor riesgo de infecciones o mayor riesgo de sepsis y mayor riesgo de muerte. Las infecciones siguen siendo para nosotros y para los que manejamos quemados la causa más común de morbilidad y muerte en los pacientes pediátricos quemados. De las complicaciones, cuando uno las tiene, las infecciones son las más temidas porque los pacientes pediátricos quemados es muy difícil, es un desafío el poder diagnosticarla y dificulta distinguir la colonización de la infección real, y el aumento obviamente de los microorganismos multiresistentes que estamos manejando también se ha convertido en un problema. Existen claros factores de riesgo establecidos para que los pacientes tengan mayor riesgo de infección. Uno de estos es que cuanto mayor sea la quemadura, pues mayor probabilidad de infección hay. Y obviamente esto está en relación porque estos pacientes requieren catéteres, sondas vesicales, vías venosas centrales, líneas arteriales, ventilación mecánica y obviamente múltiples viajes al quirófano que pueden promover la infección. En los quemados, al igual que en los otros pacientes no quemados, se debe establecer paquetes de sepsis que nos puedan buscar estrategias de manejo conjunto de reanimación, estabilización y sobre todo adherencia a los paquetes de sepsis, y cuando se ha identificado la sepsis, poder instaurar las directrices de la campaña La Sepsis y las directrices publicadas de manejo del shock séptico y la sepsis que conocemos desde el 2020. Ahora, la American Burn Association, en su conferencia internacional del consenso pediátrico, debido a que los signos vitales dependen de la edad en la población pediátrica, especificó, como ustedes pueden ver acá, los valores de diagnóstico sugeridos para el grupo de sepsis en pacientes pediátricos quemados, teniendo en cuenta también no solo la edad, sino el estado hipermetabólico que conduce a la taquicardia y la taquipnea. Entonces, por tanto, ustedes van a ver que en el análisis se usan valores mucho más altos de los considerados normalmente alterados para iniciar un estudio de infección o sepsis en otro paciente. Y especificó 3 conceptos que son fundamentales: colonización, infección de la herida e infecciones invasivas. La colonización utiliza criterios microbiológicos como las bacterias presentes por superficie en la herida en concentraciones menos de 105 gramos de tejido sin signos de infección. La infección de la herida, la presencia de bacterias en la herida a una concentración mayor de 105 por gramos de tejido con signos de infección. Y la infección invasiva, que es la presencia de patógenos en el tejido adyacente no quemado, y esto incluye los hemocultivos. Ahora bien, el tratamiento debe estar guiado por los resultados microbiológicos, obviamente de una biopsia o del tejido, y solo cuando uno está totalmente documentado que hay una infección o no una colonización, nosotros manejamos. Nosotros nunca tratamos la colonización, porque la colonización de la herida comienza con organismos gram-positivos como el Staphylococcus aureus hasta el 80% en la primera semana. Y luego el Staphylococcus aureus es reemplazado por organismos gram-negativos como la Pseudomonas aeruginosa en la tercera semana especialmente. Entonces, nunca tratamos la colonización, solo tratamos la infección. Los fármacos antimicrobianos profilácticos no están indicados y no los usamos en los pacientes quemados. Los fármacos antimicrobianos sistémicos no son eficaces contra la colonización de heridas porque la escara de la quemadura es zona vascular y las biopelículas evitan que el suministro de esos fármacos sistémicos entre a la herida. Y el uso de antibióticos de rutina sin los datos de cultivo microbiológico o con la clara convicción clínica y paraclínica de que nuestro paciente está cursando con una infección, no solo nos va a conducir a una resistencia antimicrobiana, sino un aumento de la morbimortalidad.
Hay dos puntos claves cuando hablamos de infección en quemados, que es la fiebre y la procalcitonina. Hay que recordar que la fiebre no es un parámetro siempre de infección, porque los pacientes quemados están en un estado hipermetabólico con grandes quemaduras que desarrollan temperatura hasta 38.5. Por lo tanto, la fiebre no se considera un signo de sepsis. Sin embargo, uno tiene que tener alarma cuando tiene fiebres persistentes por encima de 39 grados. Y algo que es muy importante más que la fiebre es la hipotermia como un signo de infección. Por otro lado, está el uso de la procalcitonina y más que el uso de la procalcitonina como un marcador único, es el seguimiento de la procalcitonina. Existe en los quemados una respuesta inflamatoria independientemente a tener la infección. Hay elevación de marcadores inflamatorios como la procalcitonina de base, pero los valores de esa procalcitonina muy rara vez llegan a mayor de 2 nanogramos sobre mililitro. Y el valor máximo de esa elevación se ve generalmente en las primeras 24 y 48 horas y después del tercer día empiezan a disminuir por debajo de 1 o 1,5. Nosotros hemos tenido pacientes con procalcitoninas de 1 o 1,5 a los cuales no tienen otros signos de infección y no les hemos manejado, obviamente, manejo sistémico antibiótico. Cuando existe la clara convicción que el paciente definitivamente está infectado, obviamente por los datos clínicos, microbiológicos y paraclínicos, o hay una sospecha de una infección o sepsis, se debe iniciar tratamiento empírico hasta recibir los resultados de los cultivos. La elección del antibiótico en nuestros pacientes va a depender del momento de aparición de la infección y de la epidemiología pues, de la institución, independientemente de las relaciones temporales que yo les hablé ahorita al principio. Los organismos gram positivos son los responsables de la mitad de las infecciones y hay que cubrirlos. Actualmente la terapia antimicrobiana óptima es un desafío. ¿Por qué? Porque hay gérmenes gram positivos resistentes como el Staphylococcus aureus metilcilino resistente y gram negativos y las enterobacterias como la Pseudomonas y el Acinetobacter baumannii pan resistentes que estamos observando cada vez más en los pacientes pediátricos quemados. Para esto lo que hacemos nosotros es seguir los lineamientos actuales publicados, por ejemplo, de estos de enterobacterias ahorita en el 2020 en pediatría para el manejo de enterobacterias o gram negativos resistentes o gram positivos resistentes. Algunas escuelas han planteado, por ejemplo, estrategias como realizar búsqueda con colonización con hisopado nasal al ingreso a la unidad de cuidado intensivo para el hallazgo de Staphylococcus aureus meticilino resistente y realizar después una descolonización para eliminar la transferencia nasal a la herida. Nosotros solo hacemos esto si el paciente tiene factores de riesgo para colonización por Staphylococcus aureus meticilino resistente. Y los dos componentes claves, tanto el tratamiento como la prevención de la infección, son la incisión de la escara de la quemadura lo antes posible dentro de las primeras 24 horas después de la lesión. Esto elimina la fuente potencial de infección y disminuye significativamente la colonización bacteriana y obviamente la posterior infección. Y el segundo componente es restaurar, obviamente rápidamente, esa barrera protectora mediante un injerto para lograr la curación. Y acá, obviamente, juega un papel fundamental los apósitos, tanto en la prevención de procesos infecciosos como en preparar este lecho para los injertos. Los niños que sufren quemaduras de superficie moderada a grande presentan un estado hipermetabólico, como les dije, y obviamente sus necesidades calóricas y proteicas pueden ser superiores. Hasta hace 5 años, la literatura consideraba que era óptimo iniciar la nutrición enteral dentro de las primeras 24 horas. Hoy, nosotros sabemos que iniciar esa nutrición enteral después de 4 horas puede aumentar el riesgo de mortalidad. Todos los pacientes pediátricos quemados con superficies corporales quemadas, más del 10%, le iniciamos la nutrición enteral antes de 4 horas. Eso tiene una mejoría en la reducción de la mortalidad, de la duración de la hospitalización y la reducción de la pérdida de peso y las complicaciones por la desnutrición de los pacientes quemados. Y nosotros tenemos como estándar alcanzar esa meta en 4 horas y lograr la meta calórica total a las 8 horas. La alimentación la reiniciamos lo más pronto posible después, por ejemplo, de los cambios de vendaje, de los procedimientos a la cabecera o las idas al quirófano. Actualmente hay una tendencia en que uno debería, por ejemplo, en pacientes que tienen sondas nasogástricas, continuar la nutrición enteral mientras que van a los procedimientos quirúrgicos en salas de cirugía, lo cual va a ser un problema de instaurar más con anestesiología, pero son las tendencias actuales. La nutrición parenteral
solo se debe administrar ocasionalmente y en pacientes pediátricos quemados cuando la nutrición enteral no es factible o no puede satisfacer los requerimientos nutricionales por encima del 40%. Siempre la nutrición enteral va a ser preferida y la preferimos sobre la nutrición parenteral para los pacientes pediátricos quemados. Basados en el hecho entonces que uno tiene que tener una nutrición temprana, uno tiene dos rutas para aquellos pacientes que no pueden hacerla por vía oral, que es la ruta gástrica y la ruta pospilórica. Existe una preocupación en el medio de que las sondas alimenticias gástricas tienen un riesgo de neumonía aspirativa. En este aspecto, hay una revisión de Cochrane en adultos que muestra que hay una menor incidencia de neumonía en pacientes críticamente enfermos, que incluía quemados y no quemados, que recibían alimentación pospilórica. Sin embargo, esa investigación es muy limitada para respaldar una ruta sobre la otra en la población pediátrica. No existen metaanálisis que diferencien significativamente las tasas de aspiración o de neumonía con sondas nasogástricas o sondas transpilóricas. Sin embargo, la alimentación por sonda nasogástrica para nosotros es el método más común para lograr una buena nutrición adecuada. En general, los beneficios de la nutrición enteral se pueden realizar de una forma segura a través de las sondas nasogástricas que se insertan dentro de las primeras 4 horas y deben usarse en aquellos pacientes que no pueden satisfacer sus necesidades de otra manera. Este cuadro fue un reto para nosotros, el que les estoy mostrando. Es un reto académico que nos exigió una búsqueda muy específica y ardua de la literatura, y por eso los quiero compartir con ustedes. Este cuadro resume las pautas de alimentación, como ustedes pueden ver, en cuanto a necesidades calóricas, necesidades de proteínas, y como se pueden dar cuenta, nosotros hicimos una clasificación según los porcentajes de área corporal quemada y también hicimos una subclasificación según los grupos etarios. Utilizamos también lo que es las tasas metabólicas basales con los factores de corrección según los porcentajes de área corporal quemada. También acá les puedo compartir todo. Para nosotros fue muy difícil identificar inicialmente a qué pacientes le poníamos suplementos, cuál se veía beneficiado de vitamina C, cuál se venía beneficiado de selenio. Y esto es la búsqueda de la literatura. Encontramos aquí las indicaciones con las cuales nosotros ahorita ponemos multivitaminas y suplementos a los pacientes quemados. También glutamina. Inicialmente habíamos determinado la arginina, pero no tiene una evidencia fuerte, entonces ponemos en los pacientes con tasas de quemadura más del 40% glutamina. Y aquí, aunque obviamente el propanolol no es un macronutriente, hay un gran soporte bibliográfico en las revisiones sobre el efecto del propanolol en el hipermetabolismo del quemado. Y a diferencia de los adultos, la mayoría de estos estudios han sido realizados en niños. El propanolol ajustado a dosis entre 4 y 8 miligramos kilo día por vía oral disminuye la termogénesis, mejora el trabajo cardíaco, el gasto energético, la lipólisis periférica y aumenta la eficiencia de la síntesis proteínica muscular. Entonces, por eso lo pusimos acá y lo damos básicamente en pacientes con más del 40% del área superficie corporal total quemada. Hablemos de un tema que es muy lindo, que es la analgesia, la sedación en el paciente pediátrico quemado. Aunque pareciera lógico entender que los pacientes quemados experimentan ansiedad y dolor en el curso de su lesión, en el tratamiento y en la recuperación, el tratamiento de la ansiedad y el dolor no siempre son óptimos. Unos de los pilares de nuestra unidad es la analgesia y la sedación, y una de las muchas razones por las cuales nuestros niños quemados, independientemente de su porcentaje de quemadura, están siempre en la unidad. La sedación adecuada y el uso de medicamentos sedantes y analgésicos por parte de un personal entrenado y con prerrogativas para su uso es extremadamente importante. Es esencial que nosotros comprendamos y diferenciemos e identifiquemos el dolor, la angustia, el miedo, que de por sí son difíciles de discriminar, ya que estas experiencias en los niños pueden como ocurrir simultáneamente, se influyen entre sí y pueden presentarse como unas respuestas comparables. El dolor por quemadura es una de las formas más graves de dolor agudo que hay, y la ansiedad y el dolor que no se trata puede como intensificarse con el tiempo. Eso se convierte en miedo, en insomnio, en depresión,
en impotencia, lo que hace que ese paciente sea psicológicamente incapaz de hacer frente a una enfermedad o a un tratamiento, por lo cual nosotros debemos aliviar el dolor y la ansiedad. Existen factores claros asociados a una mayor probabilidad de dolor durante el procedimiento. Este es un estudio que muestra cómo las quemaduras de manos, de los pies, las dérmicas profundas, el aumento de los tamaños de las quemaduras o cuando hay más de 4 regiones anatómicas quemadas se asocian con mayor dolor. Algo fundamental, como dice nuestra alcaldesa Claudia López, es la evaluación del dolor. Existen pocos estudios sobre la evaluación del dolor en niños quemados. La escala de Flack, si bien algunos datos positivos pueden apoyar su uso, y es obviamente la más usada, hay muy pobre evidencia de su contenido en general o su validez para que respalde su uso. La escala visual análoga, su utilidad en niños quemados está igualmente mal definida y uno supondría que serían las escalas que uno usaría en la unidad de quemados, pero no. La única herramienta validada en pacientes quemadas con una alta confiabilidad entre evaluadores es la escala de Comfort. La escala de Comfort B es la única estudiada en niños quemados para el uso generalizado de ella en las unidades de quemados. Y lo mejor es que esta ya cuenta con una validación en español que la realizó el doctor Alejandro Bosch en Barcelona. Entonces, es la que nosotros usamos en nuestra unidad, la usamos desde el ingreso y la usamos cada 8 horas y es un indicador de calidad de nuestro servicio. A diferencia de los pacientes posquirúrgicos agudos, el niño con quemadura de segundo y tercer grado experimenta un dolor crónico severo, con un dolor agudo superpuesto durante el curso prolongado del tratamiento. Los niños quemados merecen una consideración especial en el manejo del dolor de fondo. Inicialmente existían regímenes como acetaminofén, opioides como la morfina y benzodiazepinas, que se utilizan comúnmente. Pero cuando uno los busca, hay muy pocos datos que evalúen estas asociaciones en comparación con las demás y no hay datos relevantes para ese uso en el dolor de fondo. Acá les voy a hacer un resumen de lo que nosotros hemos hecho de actualizaciones en el desarrollo de las últimas 10 años en lo que es el tratamiento del dolor en quemadura en el ámbito hospitalario y cuáles son las mejores estrategias para guiar esa práctica. Ustedes en la diapositiva podrán ver pues las referencias y las personas inscritas podrán recibir en las memorias la base de datos de los artículos de este masterclass. Entonces, tenemos acá el acetaminofén, el cual está ampliamente utilizado, obviamente tiene una muy buena eficacia, nosotros lo usamos en presentaciones endovenosas y presentaciones orales, y es la piedra angular de obviamente el tratamiento del dolor de fondo de nuestros pacientes. Los AINES tenemos varios inconvenientes, entre esos la posibilidad de hemorragias o las complicaciones gastrointestinales o las alteraciones renales, no es nuestra primera opción. Y tenemos obviamente los opioides, rescates con opioides, usamos generalmente más la metadona. También tenemos para el dolor de fondo la gabapentina, que no tiene muchos estudios realmente que la puedan soportar, pero una de nuestras grandes fortalezas es poder usar infusiones de dexmedetomidina. Es útil para la sedación, para la ansiolisis y ha desplazado las benzodiazepinas. Nosotros la usamos en nuestros pacientes en infusiones de 0.5 microgramos kilogramo hora hasta 0.9 microgramos kilogramo hora y puede durar por varios tiempos. Otro tema fundamental en el dolor es el dolor neuropático. Es un elemento importante de los pacientes con quemadura pediátrica y no se ha estudiado. Ustedes, los que no manejan normalmente quemadas, no se imaginan la impotencia que le genera a uno un niño cuando tiene un dolor neuropático, aparte del dolor de fondo, que puede sentir ardor, hormigueo, descargas eléctricas, piquetes, frío, calor, todo esto con dolor. Entonces uno hace una búsqueda en la literatura y como ustedes ven en esta diapositiva en cuanto a lo que hablamos inicialmente, se pueden dar cuenta acá que es un tema dentro de los mapas conceptuales muy aislado, ¿cierto? Lo que podría llamar una temática que hasta ahora es emergente y sería un muy buen punto de partida para la investigación pediátrica.
Entonces, en cuanto al neuropático, nosotros sabemos que no existen estos estudios controlados, que el tratamiento lo estamos basando en los enfoques para adultos, y aunque esto se podría generalizar, no es lo más apropiado porque las respuestas de lesiones y de daño de los nervios están estrechamente relacionados con la edad del desarrollo de los niños. Sin embargo, uno puede, debe y está casi obligado a tratar el dolor neuropático, nos toca tratar el dolor neuropático. Especialmente lo hemos hecho con antidepresivos tricíclicos. Nosotros hemos tenido la oportunidad de usar la amitriptilina, no usamos mucho el gabapentina ni la pregabalina, lo hemos usado en conjunto con la clínica de dolor pediátrico encabezada por cuidado paliativo la doctora María Adelaida Córdoba. Nosotros estamos en este momento con este y otros temas construyendo una nueva evidencia y esperamos pronto tener varias respuestas para nosotros y para la comunidad médica que trabaja con quemados. Por otro lado está la analgesia y la sedación para los cambios de apósitos o las curaciones. Los estudios se han mostrado pues como diversas combinaciones, que está el propofol, la ketamina, la dexmetomidina y la ketamina, el propofol y el remifentanil, pero sería imposible yo decirles inequívocamente que existe un régimen superior a los demás según los datos actuales que tenemos. La combinación propofol-ketamina, que ustedes ven acá, es la combinación más estudiada. Los datos sugieren que es una combinación segura, pocos eventos, por ejemplo, cardiopulmonares. La dosis de bolo que nosotros usamos es de 1 a 2 miligramos por kilo de propofol y de ketamina de 1 a 2 miligramos por kilo para el cambio de apósitos y curaciones de las quemaduras en la unidad de cuidado intensivo de quemados. Tenemos también el propofol y el remifentanil. El inconveniente del remifentanil como opioide potente en la población quemada es que probablemente muchos de nuestros pacientes quemados han estado recibiendo opioides inicialmente y requieran como una atención aún mucho más cercana en lo que es la dosificación de este remifentanil. Cuando nosotros estábamos en la búsqueda por capas de la investigación actual, el manejo analgésico del paciente, surgió una capa de investigación que fue muy interesante, que es el concepto de complementos para el dolor perioperatorio. Este cuadro que les muestro acá y que ustedes han visto incluye, por cierto, es uno de los mejores gráficos que encontramos como en resumen de analgesia, resume este concepto que ustedes ven acá de coayudante, ¿sí? Normalmente nosotros usamos unas medicaciones base como paracetamol, opioides, y esos generalmente se continúan en el periodo perioperatorio y constituyen la base del tratamiento del dolor postoperatorio agudo. Sin embargo, los estudios sobre complementos perioperatorios están creciendo en la literatura pediátrica, en general en la perioperatoria, no en los pacientes quemados, pero sí en la perioperatoria. Y uno de esos complementos es la clonidina y la dexmetomidina. La clonidina como un alfa-agonista que promueve la sedación y la ansiolisis. Entonces, es una revisión de Cochrane de 2014 que incluyó 242 pacientes pediátricos. Encontró que la clonidina preoperatoria a 4 microgramos por kilo, 6 horas, hasta 6 horas antes del procedimiento, redujo significativamente los requerimientos de analgesia postoperatorio y obviamente las puntuaciones de dolor de los pacientes, ¿sí? Eso es un punto muy interesante porque ya están en el panorama y el concepto de complementos para el dolor perioperatorio ya está ingresando. Nosotros también hemos usado infusiones de lidocaína que vamos a mirar y a compararlas con los diferentes manejos que estamos usando para poder dar una evidencia acerca y al respecto también de esas infusiones. Algo también que es fundamental es establecer un sistema de evaluación de la eficacia de la sedación, porque la sedación es un proceso continuo y las respuestas individuales de los pacientes no son predecibles. Esta es nuestra lista de chequeo de sedación para los procedimientos, que adicionalmente es una estrategia para mitigar las complicaciones de la sedación en la unidad. Uno debe recordar siempre en los pacientes quemados que se puede presentar también tolerancia, incluso hiperalgesia, dependencia física, abstinencia y delirio que pueden ocurrir, ¿cierto? En cualquier momento. Por eso nuestra unidad de quemados cuenta con un protocolo de evaluación y manejo para la abstinencia y el delirio. Ustedes pueden ver acá nuestra escala de Sofía y ese es nuestro protocolo dependiendo del riesgo para abstinencia. Y esta es la escala que usamos para evaluación del delirio.
La unidad, nosotros hicimos una adaptación y una validación transcultural de ese instrumento del PC-SCAM-SCUS para la evaluación del delirio en niños de 6 meses a 5 años que vamos para publicar y que el abstract está ahorita disponible en el Congreso de la AMSI de este mes. Ahora bien, nunca se puede olvidar las intervenciones no farmacológicas para tratar la angustia, la ansiedad, el dolor y el miedo. Y hoy en nuestra unidad estas medidas son obligatorias. Esto incluye varias cosas. Normaliza el entorno de los niños con intervenciones no farmacológicas. Hacemos comunicación, reorientación continua, tranquilidad. Tenemos algo que es maravilloso, que es la presencia de los familiares junto a la cama del paciente, que eso claramente alivia la ansiedad y el dolor. Nuestra unidad es la única unidad de cuidado intensivo pediátrico quemado que los padres pueden acompañar a su hijo las 24 horas durante los 7 días y no hay horario de visitas. Tenemos reducción de ruido ambiental en las unidades de cuidado intensivo. Ustedes saben que puede llegar a 60, 80 decibeles y para la OMS un ruido insoportable son 55 decibeles. También tenemos manejo de la oscuridad con utilización de iluminaciones adecuadas. Utilizamos muchas veces tampones para los oídos, obviamente ajustables por la edad del paciente, máscaras para los ojos para promover el ciclo sueño, restringimos los procedimientos para el día, mantenemos al paciente en una posición cómoda y obviamente hacemos también una alimentación guiada por preferencias de los pacientes cumpliendo las metas calóricas que requerimos. Y un motivo de orgullo desde el punto de vista de humanización de nuestro grupo de cuidado intensivo pediátrico es la musicoterapia. Somos la única unidad de quemados en Colombia pediátrica que cuenta con música y elementos musicales manejados por musicoterapeutas calificados con el objetivo de sanar o con objetivos terapéuticos, de tratar. Buscamos normalizar generalmente la rutina del paciente. Todo paciente quemado en la unidad recibe psicopedagogía, terapia ocupacional aparte, su terapia física y rehabilitación y una terapia de distracción individualizada por el paciente. Hoy yo les puedo decir que indiscutiblemente todo esto tiene un papel diferencial y importante en el manejo del dolor, el miedo y la angustia en nuestros pacientes pediátricos quemados. En el momento nosotros estamos trabajando en un proyecto con el Departamento de Ingeniería Biomédica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes junto con la Fundación Santa Fe para tener sistemas de realidad virtual para poder hacer los cambios de apósito, no las curaciones, que nosotros en curaciones usamos pseudoanalgesia, pero en los cambios de apósito para poder manejar sobre todo la ansiedad en nuestros pacientes. Hoy, nuestra línea de servicios quemados puede decir que recoge el fruto de un trabajo arduo de 2 años bajo el nuevo camino de la Fundación Santa Fe. Como pueden ver, con una configuración asistencial, tecnológica, administrativa, de equipos interprofesionales, donde nos consolidamos como una ruta de manejo integral ideal del paciente quemado y la familia. Nosotros nos logramos organizar alrededor del paciente y la familia, incluyendo desde las campañas de prevención hasta la rehabilitación y el seguimiento. Nosotros hemos logrado un valor diferencial y un fortalecimiento en lo que es la atención centrada en la persona. Nuestros pacientes y nuestras familias ya no giran en torno a los servicios, sino somos nuestros servicios, nuestra línea la que gira en torno a nuestros pacientes. Continuamos generando portafolios de proyectos y uno de estos es el grupo de Telexperticia que está aquí posicionado. El grupo de Telexperticia es un proyecto que se va a lanzar en las próximas semanas, donde se habilitará una línea donde las diferentes profesionales en tiempo real pueden estar asesorados por nuestro equipo de especialistas y interprofesional las 24 horas al día durante los 7 días. Esto obviamente cambiará los desenlaces de los pacientes quemados en Colombia. Y finalizo con esta diapositiva y con las palabras de nuestra líder de línea en la ceremonia de reconocimiento unas semanas atrás, que fueron realmente conmovedoras. Así como en una orquesta cada uno toca su instrumento de una forma tan maravillosa, alineada y sincrónica, generando hermosas sinfonías, nosotros en un trabajo conjunto en equipo y coordinado logramos construir la unidad de quemados. Gracias.